Bien, estamos ahí. Otra vez estamos intentando de conectarnos a través del Instagram que está fallando y el Facebook también para hacer la entrega del capítulo 30 de nuestras eh, conversas, en nuestras entrevistas, conversando en armonía del centro Holoas, parte del sistema Armor en Sudamérica desde 1984 impartiendo y compartiendo diferentes técnicas y vivencias para ya. Entonces ahora vamos a invitarla, vamos a invitar mensaje, ¿cómo podemos invitar a ver amistad, buscar? No, 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 se tiene que invitar como... Oh. Y ahora como video chat, llamada de audio, video chat. Vamos a estar con ella. Hola Leo, Ay, sí, ¿cómo nos estás? supera la tecnología. Sí, es un poco complicado. Último momento hay esa desconfiguración y no sé cómo conectarme con el Facebook. Espero que pueda salir esta llamada también grabada por el Facebook. Quizás está grabada solamente por voz, pero no por imagen. Bueno, Entonces ahí podemos ir conversando. Un ratito voy a parar esta música de fondo y volvemos ahí a intentar. Vamos a ver si estamos aquí. Sí, estamos aquí. Bien, ya. entonces quizás hay que hablar un poco más fuerte para escuchar o pongo mi audífono. Aux Yo input te, mode. yo te escucho bien. Sí, yo te escucho pero un poquito más bajo, entonces vamos a ponerlo aquí. No sé si... Bien, ¿cómo estás, Leo? Bien, gracias. Bien, Bueno, un poquito, hoy día un poquito baja porque ¿qué pasó? tenía una perrita muy enferma y tuvimos hoy día que ayudarla a que descansara, así que eso me dejó un poquito, me acompañó 10 años, la recogimos aquí en el río que van a abandonar perritos Ujú. y estuvo conmigo varios años, así que hoy día un poquillo más baja. Mm, Uno quiere mucho los animales, yo recogemos animales y tenemos muchos animales aquí en la casa que han sido maltratados, abandonados, así que cuando se va uno da mucha pena. ya, entiendo que vives en el campo hace unos años, después de soñar de vivir en el campo muchos años. Vivías aquí en Chile, tú eres chilena Sí, española, padre español prácticamente. Después viajaste sí, a España para tener otras experiencias, después volviste a Chile y al final decidiste, en realidad la decisión estaba, pero al final se dieron las cosas como para tener un campo y ya vives en el campo, incluso desarrollas otras cosas, no solamente algunas terapias alternativas, sino también trabajo de sustentabilidad, trabajo de supervivencia prácticamente. así es. Entonces yo entiendo que tu formación académica era diferente. Entonces tu formación era más de párvulos, etcétera. Entonces cuéntanos Bueno, un poquito de lo académico. Ujú, estudié unos años licenciatura en química en la Católica ujú. y después cuando me di cuenta en los años 70 que las mujeres no teníamos ninguna posibilidad de trabajar porque era muy chiquitito el campo, estudié un año dos carreras juntas, licenciatura en química y educación de párvulos. Ujú. Y después me cambié a párvulo y nada, 2 años terminé la carrera.
porque después de estudiar licenciatura en química Ujú. era fácil estudiar otra carrera. Ya. Así que trabajé con niños, siempre me ha gustado la investigación, eh, y entonces hice un jardín de infantes con una mezcla entre Montessori, Jean Piaget y Rudolf Steiner, Ya. y creé un propio sistema mío, además que aplicaba la meditación y el yoga con los niños y el arte. Ujú. Tenía varios atriles y hacíamos muchas cosas. Fue una experiencia muy bonita. De ahí seguí con un colegio que también aplicábamos algunas cosas de meditación antes de estar a clase, Ujú. de relajación y meditación, y también hicimos varias cosas con ellos como tai chi, con Ujú. los niños, como actividades extraprogramáticas. Fue una experiencia muy bonita la educación, me agradó Qué bien. mucho. Pero Qué ya bien. después salí de la educación. Mm. Bien, también entiendo que desde muy pequeña, desde joven prácticamente, estabas ligada a movimientos espirituales, de meditación, etcétera. Tú me contaste de Yogananda, Self-Realization Fellowship, creo que tenía algo Sí, así. Aquí en Chile se reunían para meditar, para hacer ciertas prácticas, etcétera. así es. Cuéntanos tus experiencias tempranas con el mundo espiritual. Bueno, la primera fue como a los 4 o 5 años que mi padre decide hacer yoga para relajarse. Trabajaba era constructor civil y tenía mucha presión, entonces decidió hacer yoga y nos invitó a todos. Somos 6, uno está muerto de guaguita, así que 5, y mi madre. Enganchamos las mujeres, o sea, éramos como 4 más mi papá, hacíamos como 5 yoga Ujú. en el living, arriba de una alfombra, y terminamos haciendo mi papá y yo. Hmm. Y me recuerdo que en la noche mi papá guardaba los libros de yoga y a mí me gustaban tanto que yo me subía arriba de una silla y sacaba el libro de donde lo había guardado y me lo leía en mi cama de noche. Hmm. Lo miraba porque no sabía leer, pero me gustaba mucho mirar, y después ya cuando entré al colegio ya sí los leía y me gustaban. Y después, como a los 16, Eso fue de empecé. los años 60, supongo. Claro, yo nací en el 59, así que esto Ya, fue como en el 64, 65, por ahí. ya, Que no se ya, usaba mucho, no era muy conocido el yoga, pero como mi papá europeo tenía otra información, claro. traía una información ellos, tú sabes que España, antes de la época de Franco, tenían hasta un hospital de homeopatía en España, entonces las Ujú. mujeres votaban, no era muy adelantado en ese tiempo España, Ah, entonces traía información como buen madrileño de muchas cosas que habían en ese tiempo en Europa. sí. Y entonces, como a los 16 en el colegio conocí a una compañera que estaba en la Self-Realization Fellowship, Ujú. y un día me invitó y fui a estos grupos de meditación que se hacían los lunes. En aquellos tiempos era en el Cerro San Cristóbal. Ujú. Y bueno, y empecé ahí, me gustó, empecé a tomar clases, empecé a pedir mis lecciones a Estados Unidos. Mm. Era todo una epopeya recibir, porque no es como ahora que hay internet, sino que todo era por carta, por correo. Claro, claro. Ujú. Yo todavía tengo guardadas mis lecciones ya amarillas, con un Monografías. Monografías se llaman. como, Ya. no lo sé, venían escritas a máquina, Ujú. de estas máquinas antiguas, con todo lo que traían ellos y con sus meditaciones, sus prácticas y sus técnicas. Ujú. Lo practiqué varios años y ya después lo dejé de practicar definitivamente. O sea, nunca dejé de meditar, Ujú. pero empecé a tener otras técnicas, otros conocimientos, y ya me fui yendo por otros lados también. Iba como incorporando. Siempre me ha gustado ir como, nunca me he quedado con una sola idea ni he sido fanática de algo, sino que me gusta conocer, Ujú. y ir abriendo mi campo de conocimiento. Entonces fui teniendo otros conocimientos. Después empecé a hacer yoga con el único que había aquí en Chile, que era un swami, había un Ujú. swami chileno, y hacía yoga también en un grupo en Ñuñoa, en Irarrázaval, y así que también practiqué con él mucho tiempo meditación y yoga, y ahí se me amplió otras formas de ver otras Hacían meditaciones. posturas de yoga, yoga físico. Hacíamos asana Ujú. y hacíamos asanas con meditación, y Ujú. después hacíamos meditación, y después de la meditación hacíamos una relajación. Ya, ya. Era muy, muy bueno. Y después de eso, bueno,
ya yo seguí, empecé a hacer otras cosas en mi vida, con lo cual meditaba en mi casa, pero ya no tenía tiempo de salir incluso en la televisión. Cuando existía el Canal 4 de televisión, yo llevé al Swami, había un programa los días sábados que era El Poder de la Mente, que se daba en Chile en aquellos tiempos, los años 80. Y salíamos en la televisión, íbamos los días sábados y hacíamos postura de asana o los lavados del nético, que se hace el lavado de nariz, qué sé yo, hacíamos varias presentaciones qué bien. como para enseñar. Sí, como para ¿Sabes de qué enseñar sistema era? ¿Era de Shivananda? ¿Era de Satyananda? no, no me acuerdo ya, no me acuerdo. No, porque... No, no lo sé, pero sí sé que tuvo sus iniciaciones con un swami de acá de Centroamérica, no sé si de Colombia o por ahí, pero la verdad que no me acuerdo, Ya. no, nunca llegué a tanta profundidad, pero sí tenía varios conocimientos de varias técnicas de Sí, meditación, es de, como, de Shivananda. Swami Satyananda estaba en Colombia, vivía en Colombia, ah, iniciaba a mucha pues, gente y hacía todo ese sistema de Hatha Yoga, limpieza nasal, limpieza estomacal. entonces de ahí puede ser Satyananda, puede ser, Satyananda, ya, pero ya, ya. Ah, interesante. no te, no te podría confirmar porque ya son muchos años. Yo en Ujú. aquel tiempo sí me acuerdo, pero ahora ya Ya, no. ya. Ya Sí. después dejé de ver al Swami porque uno también, yo he sido mamá y era mamá y papá de mis hijos, entonces trabajaba mucho, así Ujú. que no tenía mucho tiempo como para Ya. poder estar yendo continuamente a los grupos. Sí, Iba a algunos retiros, iba a algunas cosas, pero no era lo que yo hubiera querido. ya. Tenía que dedicarme a educar a mis hijos y ganar dinero. Y entiendo que después fuiste a, al Tai Chi. También tuviste experiencia en el Tai Chi. ¿Desde cuándo eso? Bueno, fue una experiencia que tuve con una persona que uno de mis alumnos del colegio en los años 80 me presentaron a un profesor de Tai Chi. Ujú, Y era, era una persona muy encantadora, lo quise mucho, ya no está con nosotros. ujú. Él era profesor de Tai Chi, era numerólogo, era astrólogo, era budista, así que Ah, hacíamos todos los Om y Padme Hum y todo. ujú, Con él también ujú, tuve otras meditaciones. ujú. Cuando venían los maestros budistas, también iba con él a estos grupos. O sea, siempre he estado, siempre me he relacionado con muy poca gente, tengo pocos amigos, pero en general son de un corte más espiritual. Nunca me he cerrado ninguno. Me gusta mucho también en todo lo que aprendí con el budismo. Después trabajando, yo trabajé en propiedades muchos años, conocí a unos maestros taoístas de Taiwán, así que fui a sus clases de Tao por Ujú. tanto tiempo, hasta antes de irme a España. Así que he tenido barniz de Tao, del Tao, del taoísmo, del budismo, Sí. del hinduismo. Ujú. He Igual, tenido, yo pasé esas líneas, pasé con el mismo grupo del Tau, porque ellos estaban en Bolivia, yo les hospedé en mi centro, en La Paz, ya, entonces en reconocimiento me iniciaron, me hicieron todo el experimento. sí. Cuando vine a Chile, también en Viña del Mar, vinieron y hubo todo un acontecimiento grande con todo su linaje de Taiwán. Sí, son muy Sí. amorosos, yo Ujú, tengo muy buenos recuerdos de ellos. ujú, Aprendí con ellos, era un gusto, era un placer estar con ellos porque luego que teníamos nuestras clases, las meditaciones y todo, ujú. después nos invitaban a comer su comida vegetariana, hacían Claro, clases de claro. comida vegetariana, Sí. de verdad hacían como un apostolado muy bonito. Ujú. He conocido gente muy linda en este Sí. pasar. Ahora, desde el yoga se menciona el vegetarianismo, la alimentación no solamente sana, sino espiritual, porque ellos no, no solamente boicotean la carne, normalmente evitan el huevo, evitan alimentos pesados, Eh, mal combinados, alimentos mutativos, incluso todo lo que perturba la meditación, como el té, el café, lo que no hace bien a los nervios. Entonces, ¿en qué te influyó la alimentación, la dieta desde pequeña? ¿Tu papá en tu ah, casa? ¿Cómo fue el asunto de la alimentación? en alimentación, mira, yo fui criada casi como en el campo. Mi abuelita era de campo, mi nana también, mi mamá era del sur. Así que en realidad yo me crié con la alimentación típica nuestra, chilena. Ujú. Cuando estuve en Yogananda quise ser vegetariana y tuve
unos ataques así terribles, unas peleas grandes con mi familia porque no me querían dejar de ser vegetariana, y me costó Ah, muchísimo. Así que logré tener un tiempo vegetariana, luego ya después no, como era siempre una pelea y al final nunca he comido mucha carne. La verdad que a mí la carne nunca me ha vuelto loca. ujú. Eh, Soy más de comer en verano mucha fruta y verdura y en invierno salteados, así como cosas calentitas, pero necesito comerlas como salteadas, como la hace la comida china, ¿no? Así un Ujú, poco ese ujú. tipo de comida. Ya, Pero la verdad que no soy una persona que cuide mi dieta espiritualmente. Sería muy falsa que te dijera yo, no, no la ya, cuido. ya, ya. Trato de comer sano, o Ujú, sea, mi desayuno es con frutos secos y con fruta y con un té de jengibre y limón, pero el ya. almuerzo quinoa con verdura. Hoy día me hizo una verdura salteada con tallarines chinos de arroz, Ujú. pero, pero soy muy tentada, soy muy buena para comer cosas ricas, entonces me cuesta mucho hacer una Ujú. dieta depurada. Ya. Eso es Y mi delirio. así es. ¿Y tu relación con el arte? Yo te conocí aquí en Buin y siempre decía que tenías que ir a tu taller de arte, de De dibujo y pintura. de todo eso, pintura. Sí. ¿Es solamente el dibujo y la pintura o también la música? ¿Ingresaste en el campo de la Uh, música? Mira, yo estuve, cuando estaba en el colegio, estuve en el grupo, en el Precámara Chile. Era Mm, un grupo que era, antes del Cámara Chile había uno Precámara que era con los estudiantes secundarios, ujú, que también era con los que cantaban en el coro del Cámara, había un profesor, o sea, nuestro profesor era un cantante del Cámara y después se pasaba al Cámara. ujú, Yo estuve con ellos, hice algunas cantatas con el colegio Deutsche Schule, el colegio alemán, hicimos unas presentaciones muy bonitas en el San Cristóbal, nunca logré afinar muy bien mi oído, me gusta mucho la música, cuando niña tocaba un poco de piano, eh, me gusta la música en general, pero no la practiqué profundamente porque no me daba el tiempo para tanto, la verdad. No ujú. pude hacer. Tenía un citar de mi madre muy bonito que se lo dio a uno de mis hermanos porque tampoco me daba. Entonces no he podido practicar instrumento, pero sí me gusta mucho la música. Lo que sí practico es la pintura al óleo y la acuarela que empecé a hacer hace como 2 años. Ya. Esas dos cosas me gusta mucho hacer. Qué bien. ¿Manualidades? ¿Ingresaste en manualidades plásticas? Bueno, desde niña, muy pequeñita, empecé a tejer. Siempre he tejido, me gusta mucho tejer. Todo lo que sea con manos sí me gusta hacer. Lo que pueda hacer de creación me gusta mucho. También me gusta todo lo que tiene que ver con la tierra. O sea, pasé Eso. muchos años plantando, sembrando, haciendo cosas aquí cuando me vine al campo, sobre todo a aprender a cultivar, que no es fácil, que uno cree que es llegar y poner una semilla y sale, no. ¿Hace cuántos años? Cuando llegué a Chile, llegué en el 2007, en el mismo 2007 compré este terreno y me empecé a construir. Así que desde fines del 2007 ya estoy, desde septiembre del Ya, 2007 empecé a vivir acá. ya, pero tuviste un corte cuando fuiste a España, después fuiste a Ah, sí, Santiago. sí, me fui a fines, sí, tuve como 10 años en España, toda la época de fines de los 90 y toda la época del 2000 hasta el 2007. Entonces Ya, tuve ya. como 10 años ya. Y me fui a Granada, una ciudad maravillosa, Ujú. chiquita, que se puede caminar, que era lo que quería. Eh, muy, con mucha información. Fue uno de los últimos bastiones que tenían ¿cómo se llama? Que no son los árabes, Los ellos se moros. llaman, no son los moros, son tienen otro nombre, los que escribieron, los que hicieron la medicina, el álgebra, eh, An- Moravitín, Andalucía. en Andalucía estuvieron, bueno, es una parte de los árabes que eran los más cultos, ¿no? Ya, ya. Y había una cultura maravillosa, o sea, al ver en la Alhambra,
el ver en los tallados, los trabajos en cerámica, la geometría que ocupaban, la exactitud, todo era geometría y número en el Al-Ándalus, eran Al-Ándalus. Al-Ándalus, es Andalucía, ya. Claro, pero en el Al-Ándalus estaban estos árabes que eran terriblemente prodigiosos, ¿no? Hacían sedas, eran muy buenos productores de sedas, habían hecho un vergel de Granada, sabían ocupar el agua. Fíjate que la Alhambra, desde que se construyó con los moros, y que yo te estoy hablando que cuando yo llegué a España llevaba más de 800 años, que se habían ido, y la Alhambra seguía funcionando. Después de esa construcción de la Alhambra, todavía el agua sigue funcionando y subiendo con los mecanismos manuales que hicieron ellos en esos años. Imagínate. Wow. Maravilloso. Entonces era de una geometría, de una matemática, de una inteligencia sobrenatural. Era maravilloso. Allá también conocí gente muy, muy interesante, un médico andalusí, que sabía toda esta medicina andalusí, que ocupaba colores, ocupaba la astrología, se hacía la medicina con espagiria, estuve en unos cursos de espagiria, de cómo se recoge la madrugada el rocío para preparar los preparados que necesita cada persona, con los metales, mira, una maravilla, te digo de verdad, maravilloso. O sea, el médico andalusí no te sanaba, o sea, lo que él hacía era evitar que tú te enfermaras. Y desde que tú nacías sabía tu astrología, todo de ti. Entonces ellos te cuidaban para que tú no enfermaras. No es como la medicina nuestra, que aquí tú vas para que te sanen, no. Un médico malo allá era porque tú te enfermabas. Lo normal era que no te enfermaras. Entonces, allí aprendí cosas maravillosas, aprendí muchísimo en Granada. Qué bien. Mucha información. Bien, de todas maneras, tu estadía en España no fue casual, entonces algo, algo te aportó, aparte de esto. ¿Qué te aportó tu estadía en crecimiento, en entendimiento, en la visión? Bueno, fíjate, muchísimas cosas, porque hice muchos cursos. Yo también le aporté, ¿sabes? Porque cuando yo llegué a Granada no se conocía de Reiki, no se hablaba de Reiki. Yo ya había estudiado un poco Reiki en Chile, no se hablaba de regresión ni de ninguna de esas cosas. Y cuando empecé a atender o a hacer talleres, pensaban que Reiki era mi nombre, era tan divertido. Entonces, sí, de verdad. Yo aprendí mucho y también dejé algo allá en Granada, ¿no? Eso de abrir, costaba mucho. Todavía, ¿sabes que todavía en las personas todavía está esa cosa de la época de la iglesia, de esto de que te voy a acusar, o de si tú eres bruja, no eres bruja? Inquisición. Todavía quedaba en la transmisión de las personas la Inquisición, eso de mirar por las ventanas escondidas, de decir cosas tuyas, muchísimo. Entonces, todo esto que tú hablabas, como ahora se habla, no se hablaba abiertamente en Granada. Era todo como, había muchos grupos de meditación y de muchas cosas que se enseñaban, pero todo en silencio callado. No era Y yo empecé a hablar no era como Madrid, por ejemplo, Madrid o Barcelona, que era... como Barcelona, diría yo, más que nada. Ah, No. Entonces, sabes que yo empecé a hablar en la radio. En la radio de Granada, en la cadena SER. Entonces empecé a hablar lo que era el Reiki, empecé a hablar lo que eran las regresiones, lo que eran los chakras, y eso se empezó a abrir y a dar a conocer. Entonces wow. Aporté un poquito en ese granito de arena. Estuve un par de años ahí en la radio y en la televisión de Granada hablando, explicando qué significaba la espiritualidad, qué era Yogananda, qué era la meditación, qué era cómo funcionaba la energía en los chakras, qué significaban los cuerpos que tenemos etéricos, qué sé yo. Así que también fue enriquecedor para mí la pasada por España. Ahí aprendí hartas cosas, aprendí a hacer regresiones, aprendí reflexología podal, aprendí, masajes, la kinesiología con flores, kinesiología también con un profesor que nos enseñó kinesiología específicamente cómo detectar y preguntarle al cuerpo.
muchos cursos, hice muchos cursos y también di cursos yo, Mm. también los di, Pues, entonces fue muy aprovechas enriquecedor. mucho. ¿Te han hecho regresión? ¿Tuviste el conocimiento algo de qué eras? Porque tú manejando tantos conocimientos y recursos y metida desde pequeña no es casual. Algo habrás hecho en No, varias vidas para que ahora estás recuperando y reordenando. Debes haber sido alguien de importancia en la medicina, en la meditación, monje, monja, etcétera. mira, la primera regresión que me hicieron, eh, yo nunca había escuchado la palabra sierra en ese tiempo, que era muy joven, tendría 30 años o por ahí. Y me vi en una sierra y vi que era celta, era como celta. Y me vi que el señor que hacía como de el curandero, por decirlo, el médico de ese grupo celta que estaba separado del resto del pueblo, que vivíamos arriba en la sierra, muy rubio, con una ropa muy blanca, así como algodones. Me escoge a mí de niña, a los 9 años, para prepararme para seguir a reemplazarlo a él, porque él sabía que se iba a morir y que tenía que dejar a alguien. Para mí fue traumático. Yo me recuerdo en esa regresión que yo no quería, me escondía detrás de mi madre, decía, por favor, que no me mire ese señor, que no me mire. Y el señor me escogió. Y en realidad fue una vida bastante solitaria, porque era una vida que te dedicabas a estar para los demás. O sea, mi casa era redonda y tenía una piel blanca donde se meditaba, yo meditaba él, y después cuando él ya se fue, yo quedé en ese lugar, en esa casa, tenía yo, sobre esa piel meditaba, tenía como una mesa de piedra donde se hacía la atención a las personas y todo lo que era atenderlo, si era necesario, y tenía el privilegio de tener un huerto mío, privado. Mm. Y ahí yo sanaba con hierba. O sea, yo hacía unos preparados, veía cuando hacía unas cosas y revolvía y preparaba eh, Pócimas. las pócimas para atender. Sí, Ujú. esa fue mi primera regresión que me marcó mucho. Luego, estando en España, me tocó un señor que se dedicaba a hacer regresiones y me vi que era estaba en un castillo donde eran de estos reyes que siempre estaban, y en los reyes siempre tenían curas que iban, ¿no es cierto?, que de los obispos, siempre había una uniones entre curas, dinero, castillos, reyes, qué sé yo. Y había un señor que tenía mucho dinero, que tenía un castillo, no sé qué lo que era, sería un duque, no tengo idea qué lo que era. Pero me había pedido, porque no todo el mundo sabía escribir, Ujú. y entonces yo sabía escribir. Y entonces me llevaron y yo estaba abajo en un subterráneo, en una escalera que iba pegada a un muro de piedra muy frío. Y yo pasaba abajo transcribiendo libros. Llegaban los caballos, yo sentía el clac, 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 y llegaban los caballos con las alforzas, con libros que sacaban de las quemas de la Iglesia Católica. Ah, eso fue en Y entonces, Inglaterra. En Inglaterra. no, 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 yo creo que era España. Ya, Yo creo que España. era España. Ya. Por lo que escuchaba, por lo que hablaban, creo. Pero yo veía como, porque en España el cardenal Cisnero y todo esto se quemaron libros a diestra y siniestra. Entonces, yo llegaba a este señor que era muy importante, ¿no? Muy metido arriba en toda esta cosa de la realeza o de dinero, y él rescataba libros antes que los quemaran. Y entonces los bajaba abajo para que nadie lo viera, nadie sabía que yo estaba ahí, y yo tenía una sotana que tenía siempre mucho frío, con un brasero abajo, y yo con una pluma iba escribiendo en un libro así muy grande, con una letra especial que aprendíamos nosotros en las abadías, Ujú. y transcribía libros que él después guardaba en unas bibliotecas abajo en el subterráneo para que nadie las pillara. Y fíjate que Mm. cuando fui con mi padre, que lo llevé a que estuviera cerca de ¿cómo se llama? Barcelona, Ujú. cerca de Reus, en esa zona, hay una iglesia del siglo I, del siglo I. Wow. Y entonces le digo, mira papá, qué bonita esta iglesia, vamos a visitar este lugar porque era inmenso. Y
estaban los libros y estaban los mismos, estas cosas donde se apoyaban estos libros. Sabes que cuando entré, vi los libros, vi a dónde se apoyaban y todo, y vi que tenía también una cosa donde sacaban agua en estos libros. Sabes que se me salió el corazón, porque era como que era el mismo lugar donde yo había estado, en esa zona de ahí de Reus, o por ahí cerca de Tarragona, más arriba de Tarragona, casi llegando a ¿cómo se llama? Lo que te dije, a Barcelona. Eso Fue así como, durante tu estadía en España, esos 10 años, ¿cómo? cuando eras mayor ya. Sí, claro, eso lo viví cuando ya estaba viviendo yo en España. Estando ya, mi Pero madre me va a eso, visitar. ¿ese después de tu regresión, después de saber eso o antes de saber ese dato? No, esto fue, o sea, esto lo viví yo, la regresión fue mucho después. Lo que Ya, pasa es que ya. cuando vi todo eso dije, el mismo lugar de la abadía donde yo estuve era exactamente igual. Y Mm, tenía en la puerta de este lugar de curas, tenía la flor de lis dibujada en las puertas oh, de la entrada. Entonces, ¿sabes que fue así como, ¡ah! Como, wow. ¡oh! Ujú, Claro, fue como, esto ya. lo he visto yo. Entonces fue Bien, muy impactante. yo no tuve esa experiencia directa porque no fui en España, fui a Madrid nomás y Toledo, pero de todas maneras cuando hice regresión hace varios años me dijeron que yo era sacerdote de los cátaros en el sur de Francia y yo estaba cuando quemaban a todos esos herejes y mucha gente y yo fui uno de los que se escaparon a España. Y de España vine a Ah, Sudamérica, así debemos habernos conocido ahí en alguna cosa, porque yo era monje de esos cátaros, de esos esotéricos, místicos, gnósticos. posiblemente. Yo me he Mm, visto en varias, he visto varias vidas así. Así que puede ser, me he visto como de estas mujeres que también sanaban, pero escondidas, porque éramos tratadas como brujas. O sea, si sanábamos a gente, teníamos que hacerlo escondida de los curas, porque si no, no decíamos que éramos brujas y que estábamos sanando, y eso yo veía claro. que de noche iba a ayudar a la gente a sus casas escondidas para que no me quemaran. Ya, eso en Europa, pero seguro tuviste encarnaciones en otras partes, en el Tíbet, en la ¿Sabes India, qué? en China. Eso, eso no lo sé dónde lo hice, dónde era, pero me recuerdo que yo era una mujer de una buena posición social, Ujú, pero me gustaba mucho ayudar y sanar. Entonces lo hacía a escondidas. Mi marido sabía en ese tiempo que yo lo hacía, o yo me arrancaba ujú. cuando él se iba de viaje y yo ayudaba, pero lo hacía con mucho miedo. Pero nunca supe dónde era, fíjate, no lo sé. Lo que sí sé, que haciendo, cuando estábamos en las clases de clarividencia con Harold, o en iluminación fue, no me acuerdo. Estaba con Harold y lo quedo mirando y le digo, ¿usted fue Maya? Y él me mira y se queda parado, como que se cortó. Y me dice, sí. Ajá. ¿Por qué? Me dice, no. Y me dio la sensación que habíamos estado juntos como Maya. Y cuando fui a México y estuve en Tulum, fue como reconocer que había estado ahí. O sea, haber estado en esa zona de los partes mayas me impactó muchísimo. Toda esa zona de Mérida me fue muy potente para mí, muy fuerte. Mm. No, yo no fui a México, pero en una canalización hace unos años para ver algún estado mío, el canalizador se fue muy atrás y me dijo que yo era sacerdote maya. Y me contó un Ah, mira. montón de detalles y ahí otro momento te voy a contar. Hay cosas que Ah, no es bueno, fácil contar así en público, pero sí era sacerdote maya seguro. Nos cruzábamos por ahí. Nada es casualidad. posiblemente. ¿Y fuiste Bien. de alguno de los cuatro elementos? ¿Eras de alguno de los elementos? No me acuerdo, no me acuerdo, pero No era te diste. varias veces sacerdote en diferentes partes, al menos una vez como sacerdote maya con esos cultos maya. Por eso me atrae todo lo que es cultura maya, José Argüelles, el sincronario de 13 lunas y todo eso. Hay no solamente una mística, hay algo muy especial, incluso galáctico, porque él habla de los mayas Sí. galácticos, no era conocimiento terrestre normal.
era algo que no. viene de otras esferas, de otras dimensiones, de otras cosas. Apareció y desapareció dejando solo la huella. Pero que el resto es gente nativa que se quedaron ahí con algún conocimiento y no saben interpretar más que ciertas cosas nomás. Bueno, pero eso también lo ves en Machu Picchu, que es la misma sensación. Cuando uno Sí, canaliza, conozco yo también. estaba, Ujú, si tú canalizas en Machu Picchu vas a sentir muchas sensaciones muy similares a las que estaban en Tulum o en esta parte de los mayas. Muy similar sí la es. forma en que hacían como ellos trabajaban, porque ellos hacían, cuando canalicé, por ejemplo, en Tulum, era cada sacerdote tenía su grupo, habían como lugares de fuego, agua, habían como grupos de así separados por los Ujú, elementos. Y, y me pasó mucho sentirlo también en el Cusco, y también hay una información también especial en la isla de Pascua. Entonces, ujú, hay tantas partes que te dan información que no es claro. solo Claro, terrestre. yo vivía en La Paz por casi 10 años y prácticamente unos años vivía en el altiplano cerca de Tiwanaku, entre Tiwanaku y el lago Titicaca. Y en una Ah, mira, regresión, lo que yo hacía, porque empecé a dedicarme a la regresión desde el 95, cuando me hicieron dos regresiones fenomenales, que vi mucha cosa. Entonces me ya. dijeron que era alguien importante. No quiero decir que era Inca, pero puede ser un gobernador, alguien importante en la Ah, Isla mira. del Sol, en el lago Titicaca que conozco, etcétera. Entonces me siento familiar allá con el ambiente, con todo eso. Y cuando fui a Cusco Claro. me pareció familiar, pero no tanto como el lago Titicaca, porque ahí me gusta el lago, hay algo más natural, más especial ahí. Es que a uno le atrae, o sea, Ujú, uno siente una conexión, uno ujú. siente algo especial. Yo cuando fui, por ejemplo, a Marruecos, porque una regresión para mí muy fuerte fue haciendo un curso. Espérate, ¿de qué era el curso? He hecho tantos cursos que ya no me acuerdo. Era un curso que hice ya no me acuerdo, era un curso que hice con una persona. Era de reflexología. Era de reflexología, ya no me acuerdo. Era un curso que hice con una persona que viajó desde Madrid. Y cuando estábamos haciendo los más. No. Hice un curso que se llama metamórfico. Ya, Masaje metamórfico, que es el que eso, se hace en los sí. pies. Ya, estaba en ese curso del masaje metamórfico y tuve una regresión espontánea con un joven que estaba ahí conmigo. Y vivimos los dos la misma regresión cuando yo le estaba tocando los pies a él. Fue una cosa impactante. Y ahí vi que había tenido una vida como en un palacio moro, en un palacio árabe. Ujú. Por eso es que a mí me trae tanto toda la parte árabe, porque yo creo que la viví en aquel tiempo. Entonces sí también tuve una importante experiencia. Y cuando estuve en Casablanca, estuve en todas estas partes, ¿cómo se llama? Ahí no en Rabat, bueno, en una parte que es muy bonita de, de Marruecos, era como que estaba pisando, que yo le dije al guía, aquí hubo un palacio, y él me queda mirando, me dice, sí, pero ese palacio se terminó hace muchos años. Y era el palacio donde yo Ah, había, sentía en la tierra que ese era el lugar donde yo había estado, wow, ¿sabes? wow. Y con la persona que yo había estado se llamaba Youssef, y habíamos tenido un hijo que se llamaba Yusuf, y lo busqué en la historia y estaba. Wow, Así wow. que, así que Qué quedé así como, interesante. ¡oh! Me di el trabajo Sí, de sí, buscarlo, sí. sí. También yo vivía varias vidas de árabe. Era una vez un gobernador en las cruzadas, un gobernador árabe. Y cuando yo hice regresión, no, mandé a mi alumno de Tai Chi en La Paz, un americano boliviano, para hacer regresión con mi regresionista. Entonces cuando volvió me dijo, yo te vi, tú eras, tenías turbante, estabas con vestimenta, con joyas, con todo en una carpa grande y yo era un preso, un oficial de ejército, era inglés. Entonces Ah, me apresaron para que tú como gobernador decidas si me quieres matar o hay algo. Entonces me soltaste con un mensaje a los cruzados, a los cristianos, etcétera. Entonces me dijo, ¿sabes por qué me soltaste? Y le dije, no.
porque me describió exacto, igualito. Me dijo, porque tú eras mi maestro en China, no te acuerdas tantas velas y hacíamos el Shaolin y hacíamos todo eso como esa película Kung Fu, algo parecido. Me dijo, y después tú fuiste Mira, consejero del rey, del emperador Amarillo, no sé qué, me dijo cosas interesantes. Entonces, a veces cosas salen por alguien que menciona algo y uno dice, pero esto, pero aquello, ya sea el lugar o la claro, persona o la algo me experiencia. suena, sí, Así verdad, es, nada es es casual. verdad. Bueno, por eso Interesante. tenemos ya, somos muy viejos viviendo tantas vidas ya. Así es, somos actores, somos buenos actores. En realidad, viviendo en esa realidad virtual tenemos avatares o personajes. Ahora estamos en el personaje de Gani, Leonor, etcétera, pero el actor Así es, detrás del personaje, el alma, la parte energética, vive mucho más tiempo. E incluso cuando si hablamos del espíritu, eso es eterno. El espíritu es eterno. la chispa de vida, el alma es el traje humano que lo hemos perdido también y vivimos ahora en el personaje. Pero cuando uno transita tantas técnicas y tantas experiencias en poco tiempo, porque actualmente los humanos viven menos que 100 años normalmente, antes vivían Así es, cientos de años, lograban no solamente madurar, sino trascender también. Y mucho más antes vivían miles de años, entonces había tiempo para ir en una vida trascendiendo, trascendiendo. Ahora apenas uno logra un poco de madurez, ya está viejo, enfermo, está mal, está chocho incluso, no hay escape. Y sigue con la rueda del samsara reencarnando como el hámster, como esa bueno, rueda. porque además lo creemos. Si nos diéramos cuenta que es solo una creencia y trabajáramos en nuestras creencias, seguro que viviríamos más tiempo y estaríamos más sanos y tendríamos otra forma de vida. Claro, ese es de un lado, pero de otro lado, como los budistas dicen, estamos en un sueño y lo que tenemos que hacer es despertar y salir de esa zona de confort, salir de esa cárcel nomás. Es fácil escucharlo, saberlo, pero no es fácil hacerlo. Ese es un reto, en realidad. Sí, pero es importante darte cuenta que todo está en ti, o sea, que todo fluye de ti y vuelve a ti, o sea, es parte, tú eres el todo y todo está en ti, así eso Claro. es muy importante entenderlo, por lo menos comprenderlo. Fue una de las cosas que aprendí que no ha sido fácil aprenderla. Ujú. Bien. Sí, Entonces, como hubo un desajuste en la comunicación, porque normalmente yo sí, hago por Instagram 1 hora sí, me hablando parece. sobre tu persona, tu vida, tu cambio, tu inspiración, que enseguida vamos a redondearlo, concluirlo. Y en la segunda parte vamos a hablar sobre bioneuroemoción, lo último que has estudiado, al menos te inspiró para hablar sobre este tema, porque seguro puedes hablar sobre muchos otros temas. Eso ya sería motivo de otras entrevistas. A mí me gusta tu currículum. Te puedo Te- hablar también que estudié cómo sanar con la cruz de Anga o la cruz egipcia también. Ya. Como tú, yo ubiqué a dos personas que les hice entrevistas anteriores. Una es la María Quinielén, la mujer medicina mapuche, muy famosa en rituales en todo a nivel nacional, internacional. Y la otra es Patricia Acevedo, también igual tiene currículum desde los años 80 con Osho, con un montón de cosas, con Brasil, con matrona igual, otra matrona. Y muy Ya, interesante. Y sigue metida en todo lo alternativo, en el yoga, en el tai chi, en la danza, las danzas. Interesante. Y pronto voy a tener otra persona que también es chilena, que también tiene un currículum impresionante de muchos años, multifacético con muchas cosas y está en todo lo que se coldea sustentabilidad. Ya pronto voy a conectar esas personas. Vamos a ver. Ese es muy... interesante lo de las Sí, ecoaldeas. sí, claro. Entonces, como hubo ese desajuste, vamos a hacer un bloque entero, completo, sin ese corte. O Ah, ya, no sé si mejor. podemos hacer el corte porque yo quiero ver cómo se puede transmitir por Facebook. Por el momento estoy grabándote por Messenger, que es separado al Ya, Facebook, y estoy grabando por el Facebook Live. Pero no sé si ya. graba esto por la llamada o no lo graba. No sé, No es lo un sé. misterio. Lo que no sé es de computación. Eso te lo puedo decir. O sea, Ya.
ya, he sufrido haciendo un curso vía internet porque no soy una buena aprendiz de computación. ya. Pero de todas maneras, sugiero lo siguiente, redondeamos esto sobre tu persona y después cortamos y otra vez intentaré hacerlo por Facebook mismo, porque lo que Bueno, normalmente alguien tiene que aparecer para que le invita y aceptar la invitación. Pero si no me doy con esto, entonces vuelvo a llamarte para hablar sobre bioneuroemoción. ¿Estamos bien? ok, Ya. pero ¿lo vas a hacer por Instagram? No, porque Ah, Instagram ya, me falló 2 veces, 3 veces sí, incluso me falló. Entonces hay algo que no está bien en Instagram hoy día. No es ok. normal eso. Me funcionó en 29 capítulos, entonces algo no está bien ahora. Intento instalar Instagram igual, pero yo creo que por Facebook vamos a hacerlo. Bueno, ok, Ya, ya. Entonces, actualmente tú en Chile estudiaste diferentes cursos en los últimos años y nos hemos conocido en Libertas, una asociación holística de personas que meditan, que así intentan es. hacer algunas actividades terapéuticas, charlas, talleres como en mi caso yoga y tai chi, etcétera. Entonces, tuviste más madurez últimamente. Últimamente estás viviendo con tu papá, incluso tu padre que tuvo cierta experiencia, es muy mayor, que lo conocí también, etcétera, y viven en el campo, en pleno campo, y ahora estamos con el estallido social del año pasado, la pandemia de este año y posiblemente el próximo año, más apretón socioeconómico a nivel mundial, etcétera. A esa altura